¿Recuerdas a Sirius? Este tipo de aquí, su secuencia suplicante de secretos del sendero de El Colgado era aterradora. ¿Quieres que te revele los poderes de la secuencia 5 de este sendero tan macabro? ¿Y qué hay de la promesa que Dali y Klein hicieron en la última conversación que tuvieron antes de la muerte del joven? Porque el pirata legendario Kilangos es un Beyonder sumamente aterrador que parece usar poderes de todo tipo de senderos. Pues si te quedas, no solo sabrás esto, sino que mucho más. Los capítulos que trabajaremos aquí hoy van desde el 146 hasta el 148. Habiendo dicho eso, comencemos. El capítulo 146 comienza dándonos un par de datos bastante interesantes, comenzando por el hecho de que Audrey Hall está muy bien conectada a la hora de buscar información sobre personas. Para empezar, su padre es el noble más rico y reputado de Bagland, con muchas conexiones en las altas esferas. Luego estaba Force Wall, la Beyonder del Sendero de la Puerta que, si bien ahora era una afamada escritora, antes ejercía la profesión de doctora, lo cual es toda una sorpresa. En otras palabras, eso significa que está conectada con personas de esos rubros. Y no hace falta decir que a la clínica de un doctor llegan todo tipo de personas. También estaba Shio Derecha, la amiga de Force Wall, con una reputación en el bajo mundo de las mafias. Podría decirse que desde los actuales miembros del Tarot, si necesitabas información, la persona a la que debías acudir era Audrey. El legendario pirata Kilangos siguió siendo tema de conversación en la reunión del Tarot y se nos dan algunos detalles respecto a ese artefacto sellado que se encuentra en su poder, llamado Creeping Hunger, que podría traducirse como el hambre creciente o el hambre reptante, en definitiva un hambre que no para de crecer. El hambre voraz de dicho artefacto debía ser saciada por el alma y la carne de una víctima día por medio, o de lo contrario consumiría a su usuario. La peligrosa fama del pirata parecía asentarse en la posesión de este artefacto, según palabras de Alger. El Colgado además dijo que a pesar de que el pirata se suponía que era un Beyonder de secuencia 6, bendecido por el viento o Wind Blessed del Sendero del Tirano, sus poderes se salían completamente de la esfera de tal sendero. Además de dominar el agua, el viento y el clima, entre otras cosas, podía volver loco a su objetivo, entrar a los sueños de otras personas, conjurar luz para purificar almas en pena, cantar para fortalecer su cuerpo, cambiar su apariencia, etc. Según Alger, parecía que no había algo que no pudiera hacer y sospechaba que se debía a los misteriosos poderes de ese artefacto tan extraño. Aquí debo hacer un paréntesis para explicar algo sumamente interesante que sale de la boca de Derrick Berg, quien yacía escuchando la conversación entre Audrey y Alger. Nos dice que las habilidades descritas son idénticas a aquellas que posee un miembro del Consejo de Ancianos de la Ciudad de Plata. ¿Recuerdan a esa mujer de la que hablé, la cual era de secuencia 5, pastor del Sendero del Suplicante de Secretos o Secret Suppliant? Ya saben, el mismo sendero que Sirius, quien fue asesinado por Klein en esta escena. De la mujer hablé en este video de aquí, pero para refrescarles la memoria, ella era tan temida que consiguió hacerse con un asiento en el consejo a pesar de pertenecer a un sendero tan extraño y por tanto temido. Para más detalles sobre eso pueden ver el video, pero lo que importa es que Derrick nos cuenta que esa mujer podía devorar almas y luego comandarlas para emplear los poderes de las mismas. Esto significaba que si derrotaras y devoraras el alma de un Beyonder, entonces podrías comandarla y emplear sus habilidades como si fuese una suerte de Pokémon. Eso podía explicar por qué ese pirata tenía todo tipo de habilidades extrañas, siendo que
Alger detalló cómo su artefacto sellado necesitaba devorar almas. En otras palabras, podemos suponer como lectores que dicho artefacto fue creado a raíz de un Beyonder que murió Dios sabe cuánto tiempo atrás. Solo como nota al pie de página, quiero recordarles que este sendero es poseído por la Orden de Aurora, de la cual hablamos en el video anterior, que lo estaré dejando por aquí arriba. Sin lugar a dudas, no nos equivocábamos al decir que era un sendero aterrador. Al final de la reunión, Derrick regresó a su habitación en la ciudad de Plata, donde rápidamente escribió la fórmula de la secuencia 9, Bardo, del Sendero de El Sol, que el loco le había dictado. Se nos revelan en esta escena un par de datos de sumo interés para el lore. Primero, el Jotun, al ser una lengua muy antigua, posee las propiedades místicas demandadas por rituales, rezos y conjuros. Esto significa que no necesita usar antiguo Hermes, como si sucede con los Beyonders cuando, por ejemplo, dicen sus oraciones a la diosa de la noche eterna en sus rituales, o cuando activan talismanes o todo eso que ya saben. Lo otro es que en las expediciones más allá de la ciudad de Plata, hacia la oscuridad y sus confines, uno podía encontrar desde ingredientes hasta artilugios extraños y fórmulas de pociones. Si no se trataba de algo sumamente importante, no pasaba nada si tú te guardabas parte del loot que encontrabas. Por esta razón, el joven podía salirse con la suya al convertirse en un Beyonder de una secuencia incompleta. Para más Inri, ciertas familias en la ciudad de Plata habían asentado parte de su prestigio en guardar celosamente ciertas fórmulas, como también sucede con las familias reales o casas de nobles muy importantes. También existía un mercado no regulado de fórmulas y otras cosas. Al final del día, sea una ciudad antigua y perdida en el mundo o no, los seres humanos siempre van a tender hacia ciertos comportamientos, incluso cuando se trata de culturas tan distintas. Con lo dicho, el joven rezó a Klein en su propio idioma, sin tener que cambiar a una oración en antiguo Hermes, como tenían que hacer los otros miembros del tarot, y Klein lo escuchó sin problemas. Este tipo de detalles a veces pueden ser descuidados en la adaptación o pueden pasar desapercibidos o incluso pueden parecer poco importantes, pero a mí me da igual, yo se los voy a decir. Vayamos ahora a otra cosa. ¿Recuerdan a Henry, el detective privado que Klein había contratado empleando una máscara para evitar revelar su identidad? Si la memoria no les falla, entonces recordarán que este detective fue quien le entregó la información respecto a la identidad del psiquiatra con el que hizo contacto, psiquiatra en el cual Klein se interesó cuando lo vio comprando ciertos ingredientes que él sabía eran para el sendero de El Espectador. Si quieren saber más, pueden verse los videos respectivos. El punto es que a este detective también le pidió que investigara sobre lugares con chimeneas rojas en Ciudad Tingen y alrededores. Lo gracioso de la situación es que el hombre se arrepentía de haber aceptado ese trabajo, el cual, si bien no era barato ya que había costado 4 libras, al final del día el nivel de esfuerzos y gente movilizada no había sido tan redituable. El informe de 60 páginas había registrado un total de 1.179 edificios que tenían chimeneas rojas, además de otros 546 a las afueras de la ciudad. En el informe se detallaban las direcciones de dichos lugares junto con otro tipo de información. Me resulta bastante cómico que este hombre haya movilizado gente buscando edificios con chimeneas rojas, arrojando un resultado tan sobrecogedor en cuanto a números. Klein incluso interrumpió al hombre y se fue antes de que él pudiera cobrarle el papel sobre el cual había anotado todo eso. A priori, Klein fue capaz de apartar 25 edificios en una primera lectura rápida, cuya descripción se acercaba más a lo que él creía que era lo que había visto y planeaba visitarlas. Cabe destacar algo bastante importante que prefiero leer directamente de la novela.
Dado que ha habido un cambio de inquilinos en estos lugares, la mente maestra detrás de estas extrañas coincidencias ya se ha ido, por lo que no necesito adivinar si visitar tales sitios será peligroso. Espero que los nuevos inquilinos sepan cómo lucía el anterior, pero debido a que la persona detrás de escena parece poder controlar mi destino sin que nadie se dé cuenta, al grado en que es capaz de hacer que estas coincidencias se sientan tan naturales, definitivamente es capaz de borrar todo rastro que me permita encontrarlo. Solo puedo rezar a la diosa con la esperanza de que haya dejado al menos una pista. Recuerden que Klein está obsesionado con esta chimenea porque la vio en una adivinación que solo fue posible gracias a la capacidad de deshacerse de interferencias en los poderes de un vidente que el reino de la niebla gris otorga. Esta subtrama, sumado a lo que ha hablado con su profesora Zeke, es en parte lo que le ha llevado a dirimir todo esto respecto a extrañas coincidencias siendo manipuladas por otra persona. En definitiva, Klein ya ha confirmado sus sospechas alrededor de 2/3 del primer volumen respecto a que alguien está manipulando muchos de los sucesos en los que se ha visto involucrado desde que transmigró. ¿Y quieren saber algo más? Klein incluso dice que el poder que se resiste a su adivinación puede que no pertenezca al tipo que ha estado buscando, lo que en realidad es cierto, porque es el poder de la pluma lo que está causando todo esto. A esta conclusión arribó gracias a que existía la posibilidad de que el sujeto ni siquiera sabía que estaba siendo buscado por Klein, lo que significa que el poder que interfería con su adivinación no pertenecía a él. Tiene sentido, ¿verdad? Recuerden que la pluma manipula también a su propio usuario. Ese día Klein visitó 15 lugares, pero ninguno era el que buscaba. La próxima escena que debemos comentar es esta de aquí. Finalmente volvemos a cosas que sí fueron adaptadas al donghua después de un montón de escenas sucesivas que fueron ignoradas. Dali, quien se encontraba en su diócesis para continuar progresando hacia cargos superiores dentro de la iglesia. En otras palabras, quien se encontraba muy lejos de allí, en la catedral central, si no me equivoco, empleó un espíritu para comunicarse con Klein con rasgos para nada identificables con Dali, pero se entiende que en la adaptación lo hicieran así. Además, la voz era irreconocible, pero lo que sí Klein podía reconocer de Dali era la manera de hablar, no la voz. En fin, pequeños detalles que quiero que aparezcan en este video. Resumidamente, Dali estaba ahí porque recibió la carta de Dan Smith, en la cual comentaba que Klein había arribado a una serie de reglas, respetando la máxima de un vidente, con la cual consiguió digerir su poción, etc. Dali le dice que ella sabe que Klein dedujo el método de actuación, pero que mientras que a ella le tomó algo así como 2 años el deducirlo, a Klein simplemente le llevó 1 mes y medio. La respuesta de Klein fue que era gracias a ella porque, como sabemos, el argumento que esgrimió fue que él arribó a esa conclusión siendo que Dali trabajaba como una medium y, por tanto, se comportaba como una medium debería comportarse. Gracioso fue que pensó que no mencionaría al emperador Rosell ni de broma, porque no le iba a dar el gusto, aunque claro, sabemos que no podía mencionarlo porque revelaría su secreto respecto a que podía leer el diario. Al final era una broma más que nada para los lectores, quienes sabemos que Rosell se atribuye muchísimas cosas que en realidad él nunca inventó por su cuenta, sino que plagió de nuestro mundo. Resulta particularmente frustrante para Klein porque en ocasiones él dice cosas que otras personas replican con "oh, tal y como lo dice Rosell, ¿verdad?". La mujer nos revela que obviamente la iglesia conoce este método y entre sus filas hay unos cuantos que lo han conseguido, ganándose puestos de los más altos rangos entre dichas filas. Citando a Dali: aquellos que han ascendido empleando el método de actuación y que no han terminado en incidentes se convirtieron en arzobispos o diáconos de alto rango. También existen expertos que se han convertido en Beyonders de secuencias altas. En la iglesia de la diosa, aquellos de secuencia 4 y secuencia 3 son llamados santos, mientras que aquellos de secuencia 2 y secuencia 1 son llamados ángeles o ángeles en la tierra, Grounded Angels, según la novela
tranquila en inglés. Clay le pregunta lo que todos estamos pensando. Si la iglesia ha dominado el método de actuación, entonces ¿por qué no se lo enseña a sus miembros para reducir la probabilidad de perder el control y evitar perder vidas de las suyas? La mujer tampoco lo sabe, pero la razón existe porque a ella le dijeron que para conocer el secreto debía convertirse en arzobispo o un diácono de alto rango. Como ven, toda actitud de la iglesia responde a una deliberada decisión, lo que significa que siempre que tengas una pregunta respecto a la iglesia, la misma tiene una respuesta, solo que no la sabes porque ellos no quieren. De resto, la escena continúa como la vimos en la adaptación, con algunos extras de información. Si bien le pide que revele esta información al capitán y los otros antes de que la iglesia haga contacto con él, añade cosas como el hecho de que ella hace una promesa con Klein respecto a que cuando ella se convierta en arzobispo y finalmente supiera el secreto de la iglesia respecto a por qué oculta información en apariencia tan positiva para sus Beyonders, ella le daría una pista a Klein para que lo descubriera por su cuenta. Después de todo, en sus propias palabras, el chico era un genio. Una de las cosas más importantes de este momento es que Dali le enseña a Klein a invocar a una entidad espiritual a través de la cual mandarle mensajes, pero la importancia de esta enseñanza reside en que Dali le enseña a rezarse a sí mismo para conjurar los efectos deseados a través de un ritual que usa la propia espiritualidad del Beyonder, que reza a sí mismo en vez de emplear una deidad como parte de la ecuación. La mujer le advierte que use las precisas palabras que le enseñó, es decir, invoco al mensajero que pertenece a Dali Simone, pero Klein rápidamente se preguntó qué pasaría si en su oración cambiara esa última parte por el loco que habita la niebla gris. Como ya se imaginarán, esto fue lo que le permitió más adelante invocarse a sí mismo, entre comillas, en esta escena de aquí. Dali le advirtió que tuviera cuidado porque, de no usar las palabras precisas, podría atraer a entidades monstruosas de gran peligro. Este método ritualístico dependía enteramente de la espiritualidad del Beyonder, por lo que mientras más débil fuera el Beyonder, más débiles serían sus efectos. Lo que tenía sentido porque parecía el tipo de conocimiento que aprendían Beyonders de secuencias más altas, según pensó Klein. Caso contrario, Beyonders poderosos podían dar como resultado poderosos efectos, prescindiendo de la necesidad de rezar a un dios. El no tener que llamar a un dios era toda una ventaja en sí mismo, porque no dependías de sus restricciones, entre otras cosas. Respecto a lo dicho anteriormente en cuanto a Klein invocándose a sí mismo, obviamente él seguía con el miedo en el cuerpo tras su último experimento que casi termina con su vida al posar sus ojos sobre el vestigio del dios del sol eterno abrasador, razón por la cual se decidió adivinar si rezarse a sí mismo para invocar al loco era peligroso o no, ya que los resultados eran imposibles de imaginar. Como curiosidad, Dali le dice que incluso con el método de actuación, un Beyonder puede tardar entre 3 a 22 años para ascender de secuencia 5 a secuencia 4. Eso implica que incluso si das lo mejor de ti y nunca pierdes el control y vives una vida carente de mucho peligro, la esperanza de vida de la mayoría de las personas no daba abasto para la cantidad de tiempo que podía llevarle a la mayoría el avanzar a las secuencias más altas. Además, no olviden lo que hablamos en un video anterior. Mientras más viejo eres, más probable es que pierdas el control, por lo que mucha gente que llega a sus 40 o 50 años decide inteligentemente no seguir avanzando de secuencia. Al final de su conversación con Klein, la mujer nos dice que se encontraba específicamente en la diócesis de Vagland, capital del reino de Loen, y lugar en el que vive Audrey Hall. Sé que siempre lo digo, pero da igual, por si acaso. Este lugar es importante entre otras cosas porque es donde vivirá Klein durante el volumen 2, es decir, durante la segunda temporada. La razón de la transferencia de Dali es porque avanzó a secuencia 6, guía espiritual, del sendero del recolector de cuerpos, tras tan solo 3 años en la secuencia 7. Cabe destacar que el mensajero que emplea Dali es una habilidad específica de su secuencia 6, lo que implica que cuando Klein la invoca a través del ritual anteriormente mencionado, no está conjurando un mensajero, sino que está invocando una entidad que pertenece a Dali. Esto le hace preguntarse a Klein cuál será la especialidad de su secuencia 7 y secuencia 6.
Como habrán podido notar, no mencioné a Dan Smith uniéndose a la conversación, y eso es porque ese fue un añadido exclusivo de la adaptación para ahorrar tiempo y apurar las cosas. Definitivamente el capitán no hace acto de aparición, lo que es importante porque implica que el capitán y Dali no volvieron a verse por última vez en este momento de aquí, ya que eso nunca sucedió en la novela. El capítulo 148 culmina con Klein entrando a la oficina del capitán para darle una pista sobre el método de actuación, tal y como lo vimos en la adaptación animada. Y por aquí lo dejaremos hoy. ¿Qué opinan sobre toda la información discutida en el presente video? En lo personal, siento que finalmente comenzamos a tener un mayor entendimiento sobre el mundo de los Beyonders y sus poderes. Me doy cuenta porque a la par que leo la novela, automáticamente arribo a mis propias explicaciones sobre cosas como el artefacto sellado de Quilangos, las cuales a posteriori son confirmadas dentro del propio capítulo. Esto significa que vamos por buen camino, o debería decir sendero. Como siempre, agradezco a quienes opten por dejar un comentario dando su opinión, y sobre todo a los miembros del canal, quienes mantienen vivo este proyecto y quienes representan más del 95% de los ingresos de mi trabajo. Por lo que si decides apoyarme de esta forma, no solo contarás con acceso anticipado a estos videos, sino que también tendrás videos de exclusividad permanente en el canal. Sin más, muchas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima.